de repente me dijo, de repente se me quitó el dolor. Y yo sonreí y yo decía, Señor, gracias. Pues Amén, no sé si me va a amén. volver a dar, pero decía, Señor, gracias. Dios. Y realmente sonreía y decía, Señor, es verdad lo que dice tu palabra, es verdad cuando tú nos invitas cuando tú nos retas a que pruébame, pruébame. Entonces, hermanos, los invito para que creamos que Dios es vivo, que Dios está ahí, que Dios Amén, nos, amén. a que demos ese paso de fe. Gloria a Amén. Dios, Dios la gloria a bendiga y la Dios. guarde. Ay, Pastor Gloria a Dios. Jason, qué mejor introducción para que usted Amén, comience con su amén, programa, con amén. ese testimonio contundente, poderoso, que nos recuerda que Dios sigue presente, sigue atendiendo nuestro clamor y nuestra súplica. Alabado sea Dios maravilloso. A Él sea la gloria y la honra. Gracias, Joanita, por compartirnos esta Pastor, experiencia, yo este quiero testimonio. agradecerle a mi Padre Santo y a ustedes también, Emilce, porque había presentado unos dolores de cabeza muy fuertes y ya Dios ha tomado control también y ya me he sentido mejor porque Dios me ha dado fuerzas para poder luchar también con mi niño que había estado un poquito malo, me tocó también llevarlo al médico 2 veces y estoy esperando una ecografía que le mandaron para saber por qué está presentando esa novedad mi hijo. Amén. Entonces, ahí estoy, por eso no me ha conectado, porque yo también estaba tomando unos exámenes, ayer me fui a tomármelos y yo sé que Dios está orando y le doy la honra y la gloria a Dios primeramente Amén. y a Amén. ustedes y me disculpan porque no me conectaba seguido. Está bien, hermana Milsen. Vamos en Bueno, victoria. pero yo Dios sé que sigue al ustedes control. me llevaban en las oraciones, me han llevado Amén. en las oraciones. Muchas gracias, Amén. pastores. Amén. Dios les Gracias, bendiga hermana y les Milsen. ayude y los prospere mucho, les dé sabiduría. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, hermana Milsen. Muy bien, Pastor Jason, adelante. Ahí abusamos de su tiempo, nos excedimos un poquito, pero tómese ahí, recupere el tiempo perdido. ¿Está bien? Dios le bendiga a mi pastor. Amén, Adelante. amigo. Amén. Y a cada uno de ustedes, muchas gracias. Alabamos el nombre de Dios, el Dios que nos da esperanza, el Dios de victoria, el Dios que está ahí a las puertas y que escucha nuestras oraciones y te dice, no temas, yo estoy contigo. Ese es el Dios en el que creemos, en el que cada día nos reunimos y en Él está nuestra dependencia cada día, en cada momento, en cada circunstancia. Y yo sé que nos hemos reunido para orar, nos hemos reunido para leer la palabra, para confiar en el Dios que todo lo puede. Y justamente quiero compartir con ustedes, empezar hoy un tema especial, tiene que ver con la vida espiritual, tiene que ver con el mejoramiento. Y para el mejoramiento quiero que vayamos al Evangelio según San Mateo. Según San Mateo, el Evangelio, el capítulo número 24 de San Mateo, capítulo 24. Y vamos a leer allí desde el versículo número 1. Este capítulo 24 es un capítulo que nos habla del tiempo del fin, ¿no? De las características especiales que vivirá el pueblo de Dios, que vivirán las personas, las familias, los individuos, la iglesia. En fin, me gusta este capítulo porque es un capítulo completo, porque nos habla del individuo, nos habla de la familia, nos habla de la iglesia, nos habla del mundo, nos habla de todas las cosas que, en todos los aspectos en el cual se mueve cada persona. Y este Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, lo que sucede en un contexto particular, ¿no? Jesús dice el versículo número 1 del capítulo 24, Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Es interesante saber desde dónde se encontraba Jesús, ¿no? Desde dónde Jesús estaba mirando, desde dónde Jesús les estaba señalando a los discípulos, a todas las personas que le hablaron. Jesús le está hablando a ellos desde ese lugar lindo, lindo, lindo. Y cuando Él está hablando desde ese lugar, les da palabras de esperanza, palabras de ánimo, palabras de la seguridad que Dios iba a estar con ellos.
Los discípulos se le acercan aparte y le preguntan, maestro, le hacen una pregunta dura, directa, contundente, con la seguridad de un Dios que está a su lado, y le dicen, Señor, dinos algunas cosas, Señor, ¿qué señales hay de tu venida y del fin del mundo? Una pregunta especial para una respuesta contundente. Saben, una de las cosas cuando yo leo este versículo, es inevitable pensar en que Dios, siempre tenemos un Dios que nos dice la verdad, un Dios que a pesar de que sea dura la verdad, Dios nos la dice. Dios siempre nos habla con la verdad. Cuando la persona está dispuesta a obedecer al Señor, hay verdades que no les duele, ¿no? Hay verdades que son sinceras y esas verdades son fuertes. Dios siempre nos habla con la verdad. El que usualmente utiliza la mentira es el enemigo de Dios. Él presenta las cosas como no son. Le dijo a Adán y Eva, no van a morir. Le dijo a Adán y Eva, ustedes van a ser como Dios. Les dijo a Adán y Eva, ustedes van a ser felices. Dios le había dicho al ser humano, el día que comas del árbol vas a morir. Pero ahora les habla el Satanás y le dice, ustedes van a ser como Dios, ustedes van a conocer todo como Dios ve las cosas, ustedes no van a morir. Y tristemente, el ser humano escuchó más la voz del enemigo de Dios que la de Dios. Ahora vamos a notar que siempre en la Biblia vamos a encontrar casos de personas que viven con la mentira y personas que viven con la verdad. Tanto así que la Biblia menciona que Satanás es el padre de la mentira. Pero bueno, no quiero detenerme en lo que el enemigo de Dios trata de hacer, sino en lo que Dios siempre está en nuestras vidas, diciéndonos la verdad. A veces te duele, a veces la verdad Amén, duele, amén, a veces la verdad duele, ¿no? Y esa amén. verdad, aunque duele, el Señor nos la presenta. Un día llegó una señora a la iglesia y llegó llorando, una dama, no era de la iglesia, y llegó llorando y lloraba y lloraba. Y cuando entró a la iglesia, las personas se preocupaban. ¿Qué sucede? ¿En qué te podemos ayudar? Y ella decía tristemente, mi esposo, quiero que oren por mí, pero ¿por qué quieres que oremos por ti? Mi esposo me engañó y la verdad es que la forma en que me di cuenta no fue la apropiada, pero ella venía orándole al Señor por algo. Señor, si mi esposo me está engañando porque yo siento que las cosas son como raras, muéstrame, por favor, muéstrame. Y entonces, efectivamente, el Señor le mostró. Y ella venía llorando, pero a la vez decía, yo creo que Dios sigue vivo, sigue vivo. Y es verdad, a veces le pedimos a Dios que nos hable, que nos muestre la verdad. Y a veces la verdad de Dios duele, ¿verdad? Duele mucho. Pero ese es Dios. Dios siempre te tiene que hablar con la verdad. Siempre que encontramos la Biblia, Dios habla con la verdad. Hubo personas que estaban detrás de Dios y Señor, hazme un milagro, otro milagro, y el Señor les dijo la verdad. Ustedes tengo que decirles la verdad. Ustedes me están siguiendo porque yo les doy comida, porque yo les hago milagros, pero lo más importante es que ustedes me sigan porque me aman. Es lo que Dios siempre quiere decirnos. Los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen, Señor, queremos saber la verdad. ¿En serio que quieren saber la verdad? Señor, queremos saber la verdad. Dinos, mira este templo. Pero ¿por qué el capítulo 24 de Mateo nos habla del templo también? El templo, él era y es, bueno, ya están queriéndolo construir constantemente, pero el templo de Jerusalén era el orgullo de la nación. Y eso tiene una razón de ser, porque el templo, recuerden que el templo representaba, tenía una particularidad, era el reemplazo del santuario que Dios le había mostrado a Moisés. Dios le había dicho a Moisés, mira, yo quiero que ustedes me hagan un santuario, porque en el santuario voy a morar entre ustedes, yo quiero estar en medio de ustedes, yo quiero que ustedes, que nos encontremos, que tengamos la victoria en el santuario, cada persona que llegaba a orar, eh, eh, Dios iba a escuchar, dijo Salomón, Señor, que cada persona cuando le dedicó el templo, cada persona que venga a este lugar, tú escuches desde los cielos, respondas.
porque en el templo, en el santuario sucedía algo. El santuario sucedía algo. Sobre el lugar santísimo llegaba una nube y sobre esa nube que llegaba allí al lugar santísimo emanaba una luz y esa luz tenía por nombre la Shekinah o la Shekinah. La Shekinah. Y esa Shekinah representaba la presencia de Dios. Dios que estaba allí con el pueblo, con su pueblo y que escuchaba que iba a bendecir Amén. por todo este contexto. Esa Shekinah que representaba la presencia de Dios, indicaba que todo el que llegara al templo, Dios iba a escuchar. Ahora tú vas a entender por qué cuando Ana, bueno, primero antes de decirte lo de Ana, por qué el enemigo de Dios hará hasta lo imposible para que los seres humanos vayan al templo. Hacer hasta lo imposible, él hace hasta lo imposible para evitar que tú y yo nos encontremos con Dios en el templo, porque en el templo hay un poder especial maravilloso. Y cuando digo en el templo no me refiero tanto al lugar físico, a ese lugar físico que haya poder, sino que Dios ha prometido, cuando la iglesia dedicó un templo, dedicó el templo, ahora Dios tiene un compromiso con sus hijos, bendecir a todo el que asiste a ese lugar. Ahora te vas a dar cuenta por qué el enemigo de Dios hace hasta lo imposible por evitar que tú y yo vayamos al templo. Nos enferma, pone citas médicas, pone circunstancias para evitar que vayas al templo. Imposibilita que los hermanos inviten a los amigos al templo, porque saben que cuando tú llevas a tus amigos al templo, están bajo la influencia de Dios, están bajo la influencia del Espíritu Santo. El templo representa la presencia de Dios. Vas a darte cuenta también que Ana un día no tenía hijos, pero fue al templo. Y estando en ese lugar en el templo, Ana oró y le dijo, Señor, dame un hijo. Y cuando derramó su alma a Dios en ese sitio, Dios le concedió lo que le pidió. Ahora te vas a dar cuenta y vas a entender mejor lo que representa el templo por lo que cuando lees Jonás, dice la palabra que Jonás salió para huir de la presencia de Dios. Y alguien podría decir, pero ¿cómo uno puede huir de la presencia de Dios? ¿Cómo uno puede huir de la presencia de Dios si Dios está en todo lugar? Recuerda que el templo representa la presencia de Dios. Y cuando Jonás salió para huir de la presencia de Dios, lo que está diciendo el libro es, salió lejos del templo, salió corriendo del templo, porque no quería estar cerca de Dios. Ahora desde esa perspectiva vas a entender mejor por qué Daniel, cuando oraba, abría las ventanas rumbo, que daban con dirección hacia Jerusalén. Pero ¿por qué Daniel oraba con las ventanas rumbo hacia Jerusalén? Porque allí está el templo, la presencia de Dios, y él sabía que en la presencia de Dios hay esperanza, hay bendición, hay victoria. Era el orgullo. El templo siempre fue el orgullo del pueblo de Israel, siempre fue el orgullo de los discípulos. Y ahora los discípulos, cuando le están mostrando a Jesús el templo, ellos lo hacen con ese orgullo. Señor, mira, aquí en este templo que había sido reconstruido por Herodes, cuando los discípulos le mostraron el templo a Jesús, ya no era el mismo templo de Salomón que él había hecho. Había sido destruido y ahora Herodes se lo había construido al pueblo de Israel. Se lo había construido porque él quería que aparentemente el pueblo adorara, pero a una adoración separada, del Dios verdadero, ¿no? Pero aún habían personas fieles. Y en ese templo que él conocía, que Jesús lo habían dejado abandonado sus padres, en ese templo que estaban viviendo ahora y que lo conocían ahora, era el orgullo de la nación. Todo el mundo decía, en este templo está la victoria, está la presencia de Dios, está la Shekinah, y para nosotros simboliza muchas cosas lindas. Cuando Jesús se les acerca y les dice la verdad, los discípulos se descorazonaron. Pero dice el deseo de toda la gente que Jesús, a pesar de que les habló con la verdad, Jesús no les contó toda la verdad, porque si les hubiese contado toda la verdad, su corazón se hubiese desgarrado. Pero pastor, el tema de esta mañana tiene que ver exclusivamente con el templo. No. Quiero contarte todo eso porque los discípulos se le acercan aparte y le dicen, Señor, nosotros queremos que tú nos digas la verdad, queremos conocer
todo, 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 todo. Y ahí aprendemos otra lección linda. La primera lección linda que aprendemos es: ve al templo a encontrarte con Dios. Hay algo especial que Dios tiene para darte. El enemigo hará hasta lo imposible por evitar que tú te encuentres con Dios en el templo y recibas la bendición, recibas poder. Cuando tengas un gran problema, ves al templo y Dios te va a responder. Pero hay un segundo principio interesante acá. Los discípulos todo lo querían saber. Y así somos los seres humanos. La ansiedad, la enfermedad, esta ansiedad esta enfermedad de los últimos días, depresión, ansiedad, ¿verdad? Todas esas enfermedades consisten en que el ser humano quiere saber todo, quiere tener el control de todo, quiere que su vida esté bajo control, todo, absolutamente todo, todo. Ya el ser humano no quiere vivir por la fe, el ser humano todo lo quiere tener bajo control y esa era la misma situación de los discípulos. Los discípulos querían saberlo todo. Todo. ¿Te has dado cuenta un día que el Señor le tocaba regañar a Pedro? Le tocó regañar a Pedro porque Pedro dijo: Señor, ¿y este muchacho qué? Haciendo referencia a Juan. Y Jesús le dijo la verdad: mira, Pedro, si yo quiero que él quede a ti qué te interesa, a ti qué te importa. Porque las personas querían saberlo todo. Jesús les dijo: miren, a las personas: tranquilos, no se afanen por el día de mañana. Pero es que uno quiere saber, uno quiere tener el control de todas las cosas, uno quiere saber todo. Y por eso es que viene la ansiedad. La ansiedad llega al ser humano en no tener el control de la vida presente hacia el futuro, presente y hacia el futuro también. El estrés es todo eso, que no tiene el control de lo presente, ¿verdad? Y la depresión es que uno quiere tener el control del pasado, y todas las enfermedades porque no tiene el control del pasado, el control del presente y el control del futuro. Por eso estrés, ansiedad y depresión, las tres enfermedades que están destruyendo la humanidad. Y uno dice: ahí estoy estresado. Pero ¿por qué estoy estresado? ¿Por qué estoy ansioso? Porque no tengo el control, no sé qué hacer. Tengo el desesperado por mis hijos, desesperado por mi esposo, por mi familia, por mi trabajo, por la economía. ¿Qué voy a comer? ¿Con qué voy a pagar? Y desespero. El ser humano quiere tener todo bajo control, todo bajo control. Y el enemigo del Señor hace que el ser humano viva ese desespero. Por tal motivo Dios dio palabras tales como: ustedes, por más que se afanen, no podrán añadir a su estatura un codo. Tranquilos, confíen, tranquilos. Tu vida está en las manos del Dios que todo lo puede. Y uno se desespera. ¿Cómo no se desespera? Y uno quiere tener todo bajo control. Hace ya unos días atrás, ya lleva como unos 8 días casi, a mi hijito con fiebre, inició con fiebre y mucha fiebre y fiebre y fiebre y mucha fiebre. Y entonces, claro, los 3 días naturales de fiebre, ya el tercer día que dicen los estudios, hay que llevarlo al médico. Y efectivamente lo llevamos al médico, le sacaron sangre y empezaron a dar cuenta allí de algo. Sus plaquetas se están bajando. Parece ser que es dengue. Todavía no le han diagnosticado porque el dengue tiene 8 días para hacer el examen. De 5 a 8 días es que se le puede hacer los exámenes. Y entonces las plaquetas se le han venido bajando, bajando, bajando. Ya están en 142.000 y lo normal, lo mínimo normal son 160.000 y ya lo lleva en 142.000. Y uno como papá se desespera, está desesperado. Ayer le sacaron, me acaban de mandar una hermana de la iglesia ahorita que estuvo en el turno de esta noche, me mandó los resultados de ayer y la verdad es que están bajando cada día más y uno se desespera. Uno quiere: Señor, ¿qué va a pasar? Y hay que subirle las plaquetas. Y la doctora dijo: como estamos en riesgo de que sea dengue, lo más probable es que sea dengue, no puedes darle nada rojo porque si tú le das cosas rojas, lo va a botar sea por el orina lo va a empezar a desechar o por el popó. Y entonces uno se va a desesperar porque uno ve esos rojos y uno dice: anda, ya la sangre es el peligro. Entonces no le den nada de rojo, traten de darle muchos líquidos que no sean rojos y jugo de zanahoria y todo lo que no sea rojo. Pero ¿por qué te cuento eso? Bueno, por dos cosas. Uno, para que oren por ellos, y lo otro es por lo que te tengo que decir. Uno quiere tener el control y se desespera. Cuando el ser humano
no tiene el control, se desespera. Los discípulos querían tener el control y miren que no fue la primera vez que le preguntaron a Jesús. ¿Te acuerdas en Hechos el capítulo número 1? Hechos capítulo número 1, la misma pregunta, ya Jesús, aquí en Mateo 24 Jesús no había muerto, pero ya en Hechos capítulo 1 ya Jesús había muerto y había resucitado y le hicieron la misma pregunta, en otras palabras, pero la misma pregunta. Aquí Jesús, estando en el versículo 3, dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo? ¿Qué señal habrá del fin del mundo? ¿Qué señal? Y la verdad es que esa señal era el desespero de los discípulos por tener el control. Mis queridos, yo los felicito a esta iglesia, a este grupo de personas, donde quiera que estén. ¿Por qué? Porque cuando uno ora, aprende a depender de Dios. A veces uno se desespera, pero bueno, Señor, aquí está mi vida, la entrego en tus manos. Toma tú el control de ella. Toma todo el control de ella y a veces no es fácil, no es fácil, no es fácil, pero uno sabe en el Dios que ha creído, en el Dios de la victoria, en el Dios que está a nuestro lado y que nos dice, no temas, yo te ayudo, que en medio de la angustia, que en medio del desespero, cuando tú decides entregar tu confianza en Él, depositar tu confianza en Él, dice el Salmo, ¿verdad? 37, 4 y 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él hará. Los discípulos desesperados, como todo ser humano desesperado, Señor, dinos, queremos tener el control del futuro, y Jesús los regañó. En Hechos capítulo 1, Jesús los regaña y le dice, no les toca a ustedes conocer los tiempos de las sazones. No sean ustedes queriendo saberlo todo. Ustedes tienen unas tareas importantes que hacer, unas tareas importantes. Pero eso lo voy a tener más adelante, la tarea que debemos hacer. Pero en estos momentos, mi querida iglesia, Jesús les dijo, mire, eso no les toca a ustedes. Sin embargo, yo voy a hablarles a ustedes la verdad. Y empieza el versículo número 4. Mirad que nadie los engañe. Mirad que nadie los engañe. Mirad que nadie los engañe. Y esa palabra engaño es una palabra interesante, ¿sabes? Tanto teológicamente como en la vida general. Y voy a empezar en la vida general, el engaño. No hay nada más frustrante que uno sentirse defraudado. Yo tengo un programa en la radio de la Unión Colombiana del Norte, se llama la radio es Esperanza Colombia Radio. Yo soy el director de comunicaciones de la asociación y tenemos un programa en la radio que se encuentra la sede en Medellín. Yo me conecto desde acá, desde este estudio y bueno, transmito hasta donde llegue por Facebook. Todos los días a las 7 de la mañana empezamos el programa de oración de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana. Se llama Inicia bien tu día, así se llama el programa. Y muchas personas me escriben, muchas personas piden oración, muchas personas nos escriben dándole la gloria a Dios por los milagros que Dios hace, por las cosas lindas que Dios hace. Pero te estoy contando esto por lo siguiente. Un día me escribió alguien y me dijo, pastor, ¿lo puedo llamar? Claro, con todo el cariño, con todo el gusto recibimos la llamada, mensajitos. Y me llamó y cuando me empezó a llamar me dijo, pastor, yo quiero que ore por mi hogar, con todo el gusto, vamos a orar en algo en específico. Me dijo, bueno, pastor, quiero contarle. Y te cuento a ti porque, bueno, tú de seguro no la conoces. Quiero contarte el milagro en las circunstancias, porque yo creo que allí ella necesita y espera un milagro. Ya eso hace algunos meses que ella me escribió, me dijo, pastor, tuvimos un accidente, el año pasado yo tuve un accidente y bueno, en ese accidente que yo tuve, no me podía mover las piernas, me tenían que transportar en silla de ruedas, no estaba paralítica, solo que en su recuperación todavía no puede valerse por sí misma y le toca con silla de ruedas transportarla. Y me dice, pastor, que gracias a Dios, el año pasado que yo estaba empezó la pandemia y nos tocó encerrar, así que mi esposo le tocó quedarse conmigo aquí en la casa. Y entonces el pastor, él me atendía, él todo el año pasado excelente, yo estaba en ese desespero, pero bueno, gracias a la pandemia
sirvió para que mi esposo estuviese al lado mío. ¿Dónde estuvo el problema? Cuando abrieron ya la oportunidad en septiembre, el 1 de septiembre abrieron, pastor. Y bueno, ese 1 de septiembre mi esposo dijo, bueno, mi amor, yo te amo y te amamos aquí, pero la vida debe continuar. Yo te voy a buscar a alguien que te ayude. Y efectivamente buscó su mejor amiga, que está su vecina, una vecina que es de las mejores amigas de que ella tiene. Y le estaba ayudando allí, todo bien. Pero ¿por qué me llamó? Porque descubrió que su esposo le estaba haciendo infiel con su vecina, con la persona que le venía a ayudar, estaba con la vecina y ella lloraba y me decía, pastor, me está engañando mi esposo. Sentirse engañado por la persona que tú le entregas todo, me imagino que es algo terrible para la vida, ¿no? Es algo triste, triste, sentirse engañado, traicionado, defraudado, traicionado en la vida. ¿Y saben por qué? Y dicho sea de paso, para que oremos por ella, por esa situación que ella estaba viviendo, que ella está viviendo, ella, ¿cuál era su mayor dolor de ese engaño? Ella decía, pastor, pero yo cómo puedo reclamarle a él si yo no tengo, como mujer en estos momentos, y yo estoy seguro que tú me entiendes lo que te quiero decir, a lo que ella me quería decir, pastor, no tengo la forma de pelearlo, no tengo. ¿Cómo? Simplemente el amor, el amor. Pero pastor, como mujer, yo también entiendo a mi esposo, serían casi 2 años sin vida íntima. Y yo le decía, bueno, el amor, cuando uno se casa en las buenas y en las malas, en la salud o en la enfermedad. Así que eso no hay excusa de que no podía tener vida íntima. Pero bueno, lo que ella me decía era, pastor, ore por mí, yo quiero recuperarme pronto de mi salud, levantarme para poder pelear por mi esposo. Eh, pero te cuento esto para que ores por esta persona, pero además de eso, por el engaño. Se sienten engañados. Uno sentirse engañado es una cosa triste, 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 defraudado. Un día estaba vivía en una casa, era soltero y en momentos no me había casado. Yo me casé hace casi 6 años y tengo de ministerio ya desde el 2008, 9 hasta ahora, algunos años. Ya tenía 5 años de casado, yo duré muchos años solteros, pero lo que te quiero contar no es mi soltería, te quiero contar es que un día estaban los vecinos de mi casa donde yo vivía, en la gritería de la mamá, pero dándole juguete a la hija, dándole juguete a la hija, suéltalo, suéltalo. Y entonces yo llegué, pastor, venga, pastor, y claro, yo llegué, ¿y por qué le está pegando? Y esa señora no le quería dejar de pegar. Mujer, ¿qué pasa? Venga aquí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene esta niña? ¿Por qué le estás pegando? Tú eres la mamá y está bien, yo no me estoy metiendo porque tú la vayas a castigar, pero si me puedes permitir, ¿qué puedo hacer? Y empezó esa señora a llorar, a llorar. Yo me mato, yo hago esto, yo lavo ropa, yo para que vaya a al colegio y hacerle todo. Y esta sinvergüenza, y otra vez empezó a darle. Esta sinvergüenza salía con el uniforme para el colegio, pero no llegaba al colegio. Llegó, la llamaron y le dijeron, mira, tu hija no está viniendo al colegio, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Cómo que no? Y se fue al colegio a pelear. Se fue al colegio a pelear, mis queridos, pensando que la hija estaba en el colegio. La hija ni cuenta se dio, la llamaron a la mamá y ella ese día se había volado como otros días. Y cuando llegó, mire que ya así pasa, ya lleva tiempo que no asiste al colegio y qué es lo que está pasando. ¿Cómo si ya yo no? Claro, efectivamente la mamá que esa rabia se fue para la casa y ahora ¿dónde la encontraba si no sabía dónde estaba? Y ella sería que se robaron a mi hija, no, porque ella todos los días regresa a la casa, mis queridos. Y la hija llegó como si nada. ¿De dónde vienes? Del colegio. Y cuando viene que de colegio empieza la mamá a darle, mis queridos. Ella lloraba. ¿Por qué lloraba? Porque se sentía engañada por su hija, defraudada por su hija. El engaño hiere el corazón, ¿no? Engaño de las vidas, de todo, ¿no? De todo. Yo recuerdo hace muchos años en el salón de clases, yo era estudiante de bachillerato
Y el profesor nos dejó haciendo un examen y se fue, aparentemente se fue, ¿no? Él estaba pendiente. Y todos los compañeros empezaron a hacer chancuco y empezaron a hacer, aquí le decimos machete, ¿ya? Chancuco, chancuco, a hacer chancuco. Y empezaron a hacer, a copiarse en el examen, mis queridos. Y entró el profesor y dijo, qué tristeza, nos dijo a todos, ahí estaba yo sentado en el salón, qué tristeza. Y empezó a darnos todos de cuenta, ustedes no se les puede dar confianza, ustedes defraudan la confianza de todo el mundo. Saben, mis queridos, yo te puedo contar muchas historias que uno vive de desengaño, de tristeza, de cosas terribles que vivimos las personas, los seres humanos, las, de, las personas que nos defraudan en todo el aspecto. Ahí estaba yo de pastor en un lugar y qué triste, ¿no? Un hombre me llegó, la iglesia donde yo pastoreaba queda en ese municipio Magangué, en toda la principal, una avenida principal. Para tú entrar al pueblo es paso obligado pasar, permítame la redundancia, es paso obligado pasar por la iglesia central de Adventista del Séptimo Día, una catedral. El que la regaló era católico, un hermano, una persona católica, apostólica y romana, y pero se convirtió, y en eso, cuando se convirtió tenía recursos y dijo, la obra del Señor, ¿cómo es posible que el Señor no tenga una iglesia? Compró un local, compró un terreno y construyó la iglesia, pero como el concepto que él tenía de iglesia es la iglesia católica, ahí hizo una catedral, literalmente una catedral con su campanario, todo, pero en vez de ser iglesia católica, era el templo adventista, iglesia adventista del séptimo día. Ahí, lo único que le faltó fue el campanario porque él regaló, se murió y no le faltó la campana para llamar al culto. Pero ¿por qué te llamo? Porque es paso obligado. Y un día yo estaba allí y me dijo, pasó una señora y me dijo, disculpe, joven, hágame el favor. Y yo, claro que sí, ¿en qué le puedo servir? Estábamos reparando la iglesia y haciendo algunas cosas, claro que sí. Y me contó, aquí en esta iglesia hubo un colegio. Yo estudié aquí, yo le dije, ¿cómo va a ser eso? Sí, hace muchos años aquí hubo un colegio, una escuela, y yo me gradué aquí de quinto, después me fui a estudiar a Barranquilla y aquí y allá. Me empezó a contar todo esto, pero ¿por qué te empecé a contar también esta historia? Porque ella me pidió algo y me dijo, yo quisiera que tú fueses a mi casa a hablar con mi papá. Mi papá está destruido, mi papá está... y empezó a hablar con rabia acerca de su papá, pero dije, claro que sí, tal día puedo ir, ojalá que fuese antes de eso. Le dije, bueno, no me queda fácil, pero voy a hacer todo lo posible. Y fui en la tarde. Ya me estaban esperando. Cuando yo llegué, un señor como de 60 y más años, casi 70 años, se me acercó, se me acercó y, y entonces cuando se me acerca, me abraza y empieza a llorarme aquí. Uno, en mi cultura, bueno, yo creo que en muchas partes nos crían así, los hombres no lloran, los hombres no lloran. Mi papá cuando me levantaba de niño y yo no, el tema de esta mañana no es si a los niños hay que decirle así o no, yo no sé, pero a mí me levantaron diciendo los hombres no lloran, los hombres no lloran. Y ver a ese hombre abrazándome, llorando, llorando y llorando, llorando. Eso para mí fue una cosa terrible, una cosa terrible. Y hoy, ¿yo qué le digo a este hombre? ¿Y yo qué le digo a este hombre? Y ese hombre lloraba y lloraba y lloraba. Y cuando se levanté, lloraba, se sentó allí en medio de sollozos. La esposa nos estaba acompañando ahí, se levanta, brava, ahora es que vas a llorar, pedazo de no sé qué. Y cuando dijo así, wow, qué situación difícil, ¿qué está pasando aquí? Mis queridos, el hombre adicto a los juegos de azar hipotecó la casa en el banco e iba sacando dinero. Ahora el banco le había mandado la notificación que lo iban a echar de la casa, le iban a hacer el lanzamiento de la casa. Y entonces, ¿para qué me buscaron? Para que orara por ellos. Pastor, no queremos perder la casa. Pero me sorprende fue que la esposa no sabía nada. Cuando se enteró ya habían perdido, ya que lo iban a echar. Y entonces con toda la rabia acumulada lo iba a dejar en la calle. Ahora es que vienes a llorar. Y empezó a insultarlo, ahora es que vienes a llorar. Y ahora es que vamos a quedar. Y lloraba el uno, lloraba el otro, lloraba el otro. Pero me sorprende fue las palabras de la esposa.
porque se sintió defraudada. Un hombre al que ella le prometió todo, le prometió, le entregó su vida, la defraudó, la defraudó. Ahora el Señor le dice al ser humano, mirad que nadie los engañe. Pero sabes, aunque yo te he contado historias de personas que fueron engañadas, Jesús no está hablando aquí del engaño del esposo hacia el esposo, de la esposa hacia el esposo, de los padres hacia los hijos, en el trabajo. Dios no está hablando del engaño físico, no. Porque malo bien, a pesar de que el ser humano se ha defraudado, se ha engañado físicamente, eso no te va a llevar a la muerte. El esposo que engaña a la esposa llora un día, 2 días, un año, pero llega el momento en que ya se le acaba ese dolor y vamos para adelante, mi vida sigue, yo también soy, rehacen su vida, empiezan todo diferente. La hija de aquella jovencita, bendito sea el nombre de Dios, mejoró y empezó a ser una de las mejores estudiantes. La vida de las personas cambia y no todo termina allí. Y puede que el matrimonio se acabe, pero bueno, todo sigue adelante. Cristo me da fuerza y sigo avanzando en el nombre del Señor Jesús. Pero el engaño al que Jesús hace referencia aquí es un engaño peligroso porque eso es el engaño espiritual. Porque es la pérdida de la vida eterna. La pérdida de la vida eterna. Y ahí es donde está el peligro del engaño al que Jesús hace referencia. Peligro del engaño espiritual. Porque cuando tú y yo nos dejamos engañar espiritualmente, el peligro más grande es perder la vida eterna. Y ahí yo empiezo a entrar, y para allá terminando, porque esta va a ser la conclusión de cuidado con dejarte engañar. Cuidado que te vas a dejar engañar. Y no te estoy hablando del engaño físico, te estoy hablando del engaño espiritual. El engaño espiritual del enemigo de Dios es muy sutil, tan sutil que engaña, si fuese posible, a los escogidos. Si fuese posible, pero aquellos escogidos que están arraigados en la palabra del Señor, en la oración, en el estudio, en la dependencia del Señor, no les va a ser posible engañarlos, porque ellos van a saber específicamente cuándo es palabra de Dios y cuándo es trampa del enemigo de Dios. Miren, yo en este asunto de los engaños te quiero contar algunas cosas rápidamente. Yo recuerdo recién apareció el virus el coronavirus. Muchas personas empezaron, tú sabes que hay grupos, mis queridos grupos de personas que se encargan de hacer videos alarmistas. Y los hermanos y muchas personas se dejan engañar. ¿Cuántos videos no me llegaron a mí? Videos de WhatsApp que personas que editan que la iglesia está haciendo así, y empiezan a engañar para inyectar a las personas desconfianza en la iglesia del Señor. Y cuando salió la vacuna, no, que no hay que vacunarse porque la vacuna, el tema de esta mañana no es si hay que vacunarse o no, no, que la vacuna, que no les ponen nada a nuestros viejos y la gente. Y yo que trabajo en esto de comunicaciones, que edito video, yo le digo, ay familia, miren, y me tocaba explicarle, este video fue editado por esto. Mira que cuando le van a poner la inyección, le corren la cámara para que no se vea y cuando la vuelven a poner, ya no hay nada y la gente queda abismada en esto. Esto de la tecnología ha sido una bendición. Miren, aquí conectados muchas personas que en otro tiempo era difícil. Pero así como es de beneficioso, el enemigo de Dios lo está usando para destruir la fe de muchas personas. La confianza en el Señor se pierda. Porque al fin y al cabo, cuando tú te sientes defraudado espiritualmente, tú te alejas de Dios. Te alejas de Dios y el enemigo del Señor. Por eso es que trata de engañarnos espiritualmente para que te alejes de Dios. Para que nos alejemos de Dios. Y entonces, no, que lo último de las cosas, que la vacuna es la marca de la bestia. Yo les decía a ellos, yo está bien, yo les decía a mis hermanos porque me mandaban los videos. Gente de la misma iglesia se ponía, no de aquí, yo no sé de qué parte del mundo, cogían un video aquí, un pedacito acá, otro pedacito acá, y cogían la Biblia y mostraban y hacían una cantidad de cosas. Y un día me dijeron, pastor, ¿usted qué opina de este video? Me decía una hermana preocupada, mire que la vacuna, y me mostró justamente cuando el gobierno empezó a decir aquí en Colombia, tienen que vacunarse. Y empezaron a decir, y me mostraron la carta que a partir de ahora van a exigir el carné de mi vacuna y no podrán comprar ni vender. Y entonces me dijo, vea pastor, se está cumpliendo Apocalipsis 13. No podrán comprar ni vender ni hacer nada, porque a partir de ahora nadie podrá ingresar a un sitio si no presenta el carnet de mi vacuna. Pastor, en síntesis,
La vacuna es la marca de la bestia. ¡Wow! ¡Qué situación incómoda! Yo como le decía a esta persona, mira, ¿qué te pasa a ti? Yo hubiese querido decirle, oye, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú de acaso no estudias la palabra? Pero no, yo tenía que hablarle con el amor y la confianza en Jesús. Yo le decía, manita, mira, te tengo que hablar con la verdad que dice el Señor Jesús. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Le abrí la palabra del Señor y le dije, mira, mirad que nadie te engañe. Tú para saber cuál, yo lo primero que le dije, mira, hermanita, está bien. Yo creo que ese concepto lo pueden tener las personas que no leen la Biblia. Pueden tener ese concepto, está bien. Pero nosotros los que creemos en Dios y leemos la Biblia, nos vamos a dejar engañar tan facilito. Le decía yo, ese es un engaño sencillo, ¿no? Un engaño tonto, pero te lo voy a contar así. Eso está bien, el que no lee la Biblia, está bien, que crea eso. Pero nosotros los que leemos la Biblia, decir que la vacuna es la marca de la bestia, wow, cuán terrible estamos. Y le abrí la Biblia. Dice Ezequiel 22 y Ezequiel 20:20, y les di, pero antes de leer esos versículos le dije, le hice la pregunta, ¿quién es el que imita a quién? ¿Dios al diablo o el diablo a Dios? Me dijo, pastor, pues el que siempre trata de imitar todo es el diablo. Y le dije, ok, entonces, si el diablo quiere poner su marca sobre los hijos de Dios y sobre la humanidad, es porque ya Dios ha establecido una marca o un sello o un sello. Y entonces lo llevé a Ezequiel 20:12 que dice, y les di mis sábados para que fuesen una señal entre mí y ellos. Entre mí y ti, dice Ezequiel 20:12. Y el versículo 20 del capítulo 20 de Ezequiel también dice, y mis sábados serán por señal entre mí y ti. El sábado será la señal. El sábado. Ya le voy a explicar por qué, ok, el por qué para el campamento exigen la vacuna. Ahora te voy a explicar todo el concepto. Bueno, no quiero salirme del contexto, no. Ok, te voy a explicar por lo que el engaño que Satanás está tratando de hacer con las personas. Pastor, la vacuna que es la marca de la bestia. Yo le dije, si Satanás trata de imitar a Dios y Dios pone el sábado y el sábado es una señal, el sábado es una señal para identificar el pueblo de Dios, el sábado. ¿Es una vacuna o es un día de la semana? Me dijo, pastor, pues un día de la semana. Y si Satanás quiere engañar el pueblo de Dios, ¿tú crees que él va a poner una vacuna para, sabiendo que él tiene que poner es un día de la semana? Si Dios puso un día de la semana y Satanás quiere engañar al mundo con otro día, con un falso día de reposo, ¿qué es lo que va a poner? Pues un día de la semana. Y es número de hombre porque el que lo determinará es el hombre. El hombre es el que lo determina, por eso es número de hombre. Mis queridos, mirad que nadie los engañe. Quizás me metí, pastor, perdóname, lo que te quise contar sobre la vacuna. No es nosotros somos una entidad religiosa, pero también somos una entidad legal. Y como nosotros trabajamos con personas y el gobierno trata de ayudar que menos personas se mueran y se contagien, porque el problema es que cuando una persona no se cuida y contagia a otro, contagia a otro, contagia a otro, es una cadena terrible. Es una cadena terrible y lo que el gobierno trata de hacer es evitar que se prolifere una enfermedad sin necesidad. Entonces, donde hay personas y la iglesia adventista trabaja con personas, debe tener todos los lineamientos legales, como dice Romanos 13, cumplidores, cumplidores de las leyes humanas mientras no vayan en contra de la voluntad de Dios. Partiendo de aquí, mis queridos, y perdónenme porque no, el tema no es si hay que vacunarse o no, no. Yo creo que somos cristianos y como cristianos hay que cumplir las obligaciones mientras no vayan en contra de los principios de Dios. Y la vacuna nunca ha ido en contra de los principios de Dios. Pero te cuento esto, familia linda, te cuento esto, es porque el diablo trata de engañar aún a los escogidos. Trata de engañar aún a los escogidos. Y tú puedes decir, ay, pastor, pero qué ejemplo tan tonto. Eso. Pero tú sabes que los engaños más difíciles de descubrir son los engaños más tontos, más sencillitos.
porque uno está pendiente de los magnos, de lo grande, de lo grande. Estoy seguro que si el diablo se te aparece a ti, se te aparece a ti con una botella de ron, al que no, de licor, eso a ti no te va a afectar. Eso a ti no te, si te ponen estos momentos alguien, es posible que alguien caiga, pero lo natural de la vida es que a ti se te aparece alguien y te dice, mira, aquí está, cógete estos 1.000 millones de pesos. Estoy seguro que aquí ninguno, ¿verdad? Señor, llévate aquí estos 1.000 millones de pesos porque aquí está, te los regalo. Y tú te vas a preguntar, bueno, ¿y quién va a estar queriendo regalar ese dinero así? Detrás de eso debe haber algo malo, debe haber algo malo. Porque cuando en las cosas grandes uno sabe dónde está el error, el problema está en los engaños diminutos. Jesús les dijo, tengan cuidado con las cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas es donde está el mayor peligro. Familia, pastor, tú me dijiste que me robara más tiempo, estoy robándote más tiempo cumpliendo el pedido, pero yo debo terminar, porque la vida, la vida y el programa debe seguir, algunos tienen que salir ya a trabajar también, pero iglesia, estamos orando y el principio es, mirad, no te dejes engañar. Tu vida espiritual necesita depender de Jesús. Necesitas escuchar la voz de Jesús. Necesitas decirle, Señor, aquí está mi vida. Y si hay algo que me va a hacer perder, Señor, dame ojo, dame discernimiento espiritual para poderlo ver, el engaño. Y todo eso tiene que ver con muchos aspectos importantes en nuestras vidas. Yo creo, mis queridos, que Dios siempre tiene que darnos con la verdad. Y mientras no las cosas que nos pide el gobierno, las cosas que nos pide el mundo y la iglesia y el mundo en general, no vayan en contra de los principios de Dios, adelante. Pero así como Daniel, así como Ananías, Misael y Azarías, que uno los conoce como Sadrach, Mesach y Abednego, no se doblegaron porque iba en contra de los principios de Dios. Nosotros, los que nos congregamos a orar, dependamos de Jesús. Vamos a orar, pastor, te lo entrego a la iglesia para que sea el momento de la oración. Adelante, mi pastor, bien puede concluir con Ok. una oración. Bueno, vamos a orar, vamos a depender de Dios en estos momentos. Oramos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, tú nos has dicho, mirad que nadie los engañe. Durante muchos tiempos, Señor, hemos tenido conceptos personales, otros grupales, pero tú nos has dicho, cuidado que no te dejes engañar, porque ese engaño espiritual nos puede hacer perder la vida eterna. Dios, hoy le hablé de un engaño tan sencillo como esto de los videos, de personas que mandan videos diciendo que la iglesia está mal y utiliza esto de las redes sociales y todas las personas lo podemos estar creyendo, pensando que es mentira y preferimos creerle a esos videos que a ti. Perdónanos por eso, Señor, porque lo que tu enemigo busca es que nuestra vida sea perdida. Por eso, Dios nuestro, ayúdanos a escudriñarlo todo y retener lo que realmente es bueno para nuestras vidas, a depender de ti. Salva a nuestra familia, sálvanos a nosotros, salva, Señor, a tu iglesia. Hoy ponemos en tus manos todas nuestras debilidades. Aquella mujer que su hogar está en riesgo, lo pongo en tus manos. Aquel varón que un día me dijo, pastores, me van a echar de la casa por un error que cometí. Señor, ten misericordia. Oro por nosotros, por nuestras vidas. Danos el poder del Espíritu Santo. Gracias por escucharnos. Gracias por respondernos. En el nombre de Jesús. Amén.